Saludos, mi nombre es Stephanie Mendigaña, cursante de posgrado de la materia de Desarrollo Gerencial de Liderazgo de la Universidad Fermín Toro, con la profesora María Albert Medina. Inicio este video definiendo etimológicamente la palabra paradigma con el fin de dar un significado. La palabra paradigma proviene de los términos griegos, que quiere decir junto, y diagmon, que significa mostrar, señalar. Asimismo, este término proviene del griego paradigma, que quiere decir ejemplo, muestra o patrón. Todo aquel modelo o patrón que debe seguirse en determinada situación. Originalmente el término paradigma fue empleado por los griegos como etimaus de Platón para hacer referencia al patrón que los dioses sugirieron para crear al mundo. Ahora bien, paradigma o paradigmas emergentes. Los paradigmas emergentes son cambios o transiciones para un paradigma modelo o otros a cuales a través de la revolución y constituyen el patrón de desarrollo de las ciencias y de las sociedades en general. Un paradigma es un grupo de conceptos o patrones o teorías o postulados que representan una contribución para un campo o un conocimiento. Los paradigmas emergentes tienden a aparecerse debido a la presencia de las variaciones o anomalías. En este sentido, los paradigmas emergentes dan lugar a la creación de nuevas teorías que son capaces de suplantar a las teorías precedentes, a la vez que proponen explicaciones para las anomalías que generaron su aparición. En este sentido, los paradigmas son transformaciones que se dan cuando de forma usual o casual de actuar y es pensado por formas nuevas o diferentes. Ahora bien, hablemos del origen del término paradigma emergente. El término de paradigma emergente fue propuesto por Thomas Kuhn, físico, filósofo e historiador de la ciencia, nacido en Cincinnati en 1922. Estudió física en Harvard y se graduó como summa cum laude en 1943. Posteriormente regresó a esta universidad y obtuvo un doctorado en física en 1949. En 1962 publicó un libro de las estructuras de las ciencias sociales y paradigmas científicos, a través de donde definió el término de paradigma emergente. Las estructuras de las evoluciones científicas también cambian la forma de pensar de muchos científicos. Influyó de tal manera que en un tiempo el paradigma emergente generalmente para todos es ampliamente conocido. Thomas Kuhn en este concepto se inspiró en las teorías de Jean-Pierre, quien se hizo que el desarrollo de los niños estaba compuesto por una serie de altas marcadas por periodos de transición. Paradigmas emergentes y las ciencias sociales. Cabe destacar que para Kuhn el concepto de paradigma emergente excluye a las ciencias sociales. De hecho, en el prefacio de su libro, el autor explica que el desarrollo de este término para establecer una diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Kuhn justifica esta posición aseverando que dentro de las ciencias sociales no existe un consenso al respecto a la naturaleza de los problemas científicos, a los métodos empleados. Es por esto que esta ciencia no podrían seguir siendo un modelo de paradigma. Ejemplos de paradigmas emergentes. Tenemos la teoría heliocéntrica, que constituye un paradigma emergente, puesto que cambió la forma de analizar la realidad. Para comenzar, la teoría heliocéntrica de Copérnico permitió explicar por qué precedía que los planetas se movían hacia otros, cuando se estudiaba la posición de esto. Además, esta teoría sustituyó la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Es decir, se aceptó que el Sol era el centro del sistema y que los planetas, incluyendo la Tierra, giraban a su alrededor. Sin embargo, la teoría de Copérnico no estaba completamente desarrollada, puesto que este filósofo planteaba que los planetas se movían en órbitas clínicas. En este sentido surgió otro paradigma que sustituye al de Copérnico y que plantea que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Asimismo, la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies
selección natural y la supervivencia de los más aptos constituyen paradigmas emergentes. Paradigmas emergentes en la actualidad. Actualmente los paradigmas emergentes forman parte de todos los aspectos de la sociedad, no solo de las ciencias naturales, como lo había planteado inicialmente Thomas Kuhn. Existen paradigmas en el mundo de los negocios, de las ciencias sociales, de la cultura, entre otros. Por ejemplo, en las ciencias sociales, específicamente en la lingüística, existen paradigmas del pospositivismo. Al respecto, Robert Rufford escribió una columna de The Globe and Mail que los paradigmas no se detienen en un solo área del saber, sino que se mueve de la ciencia a la cultura, de la cultura al deporte y del deporte a los negocios. Impedimentos para los paradigmas emergentes. Bueno, la mayor parte de los impedimentos para el desarrollo del paradigma emergente es la parálisis de un paradigma. Este término hace referencia al rechazo de los mismos modelos que nos exige la realidad, apegándose a los modelos vigentes, incluso si estos no son capaces de explicar las anomalías. Un ejemplo de esto fue el rechazo inicial hacia las teorías heliocéntricas de Copérnico. Bueno, como conclusión, en términos generales, los paradigmas emergentes pueden encontrarse en cualquier ámbito social, político, sociológico, cultural, entre otros. Los ámbitos políticos gerencial, un paradigma emergente, entre la 1982 se dice que puede definirse como la constitución de teorías y la producción de los discursos de los miembros de una comunidad científica determinada. Por ello, detrás de cada paradigma se esconde un estudio epistemológico, es el modo propio y peculiar de un grupo humano darle significado a las cosas y eventos, es decir, su capacidad y su forma de simbolizar la realidad suelen ser propios de un determinado periodo histórico, cultural y una geografía específica. De acuerdo a ese concepto, la noción del cambio del paradigma es la clave administrativa del siglo XXI. Por otra parte, el significativo es pensar que el modelo tradicional de la ciencia es insuficiente, sino imposibilitado, para dar respuesta a las nuevas realidades y pensamientos de los hombres. Esta evolución ha generado que estos paradigmas están dando paso a lo que se llama hoy día paradigmas emergentes. Al referirnos al paradigma emergente se está considerando aspectos que cierran la cultura, las condiciones, los condicionantes y los factores característicos de la sociedad después de la industrialización. Este sistema denota una sociedad que emergió o emerge producto de la tecnología e información, a lo que ocasiona un impacto en la teoría administrativa de forma específica la gerencia de empresa. Asimismo, el estilo emergente se direcciona hacia la gerencia racional científica o a la gerencia cualitativa humanística. También se considera relevante que el paradigma emergente dé respuesta a la teoría que se edifica para dar sentido y orientación a la explicación de este mundo y sus cambios, surgiendo así la necesidad de manejar estas teorías paradigmáticas que consoliden un acercamiento epistemológico. Por tanto, cuando se intenta formular teorías que explican la teoría transitoria de la sociedad industrial y la postindustrial, urge considerar la concepción de los sujetos y racionalidad presente de la realidad y las relaciones de poder existentes catalogadas en una transición donde surgen nuevas prácticas sociales que dan lugar a nuevas formas de la organización. Al abordar la concepción del sujeto, la racionalidad y la realidad y el poder del postemergente con la relación de la teoría administrativa, se distingue que va configurando un sistema de pensamiento que invade a la gerencia, despertando inquietudes y suscitando a respuestas que ameritan nuevas direcciones como forma de adecuarse a paradigmas emergentes con miras a lograr mayor productividad y rentabilidad en las organizaciones, por lo que resulta interesante dar una mirada al pensamiento gerencial y la sociedad postindustrial. En este sentido, se observa que el pensamiento gerencial se dirige más al pensamiento neolística, cuyo fundamento es el hombre. Finalmente ha llegado la hora de las ciencias sociales y dentro de ella la gerencial, que demuestra el valor y aporta el valor conocimiento y la información de nuevos paradigmas, donde la existencia y todo ello es súper importante. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.